Continúa el Tata Steel 2026 y en el video anterior ya les traje el primer resumen de esta segunda jornada que estuvo enfocado al torneo Challengers. Básicamente les traje dos partidas. La primera, donde el joven maestro internacional argentino Faustino Oro derrotó de manera brillante al fuerte gran maestro holandés Erwin Leamy, que de hecho parte como segundo favorito del torneo. Y la otra, donde, bueno, conocemos al sorpresivo líder en solitario tras las dos primeras jornadas. Si no han visto esas partidas, por supuesto, por acá se las dejo en una tarjeta para que vayan a verlas. Así que este segundo video resumen va a estar enfocado al torneo Masters, donde como lo vieron en el título, parece que algunos de los retadores al título mundial están sufriendo en este torneo, sobre todo en lo que se refiere a la fase del final. Así que si quieren saber qué es lo que ha sucedido en esta jornada, los invito a que se queden hasta el final, también para que vean la tabla de posiciones. No sin antes recordarles, obviamente, que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, a la transmisión de la tercera ronda de este super torneo. Dicho esto, vámonos a la primera partida de este resumen donde con las piezas blancas el gran maestro Nodirbek Abdusattorov se enfrentaba a la gran maestro indio Rameshbabu Praggnanandhaa. Pragna, uno de los candidatos, viene de caer derrotado en la primera ronda ante Erigaisi, mientras que Abdusattorov, uno de los que a mi juicio debió haber estado en el torneo de candidatos y venía de hacer tablas contra el prodigio turco Yagizkan Erdogmus. Bien, Abdusattorov con las blancas iniciaba con la jugada D4, mientras que Praggnanandhaa con negras respondía con D5. C4, gambito de dama, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, H6, C por D5, E por D5, alfil F4, alfil D6, alfil por D6, dama por E3 y alfil F5. Bueno, de momento todo bastante normal, probablemente una línea muy teórica. Y aquí Abdusattorov jugó caballo H4. Parece que va directamente por el alfil de su rival. Praggnanandhaa se escondió en H7, alfil D3, las blancas proponen el cambio. Enroque de Praggnanandhaa, alfil por H7, rey por a dama B3, tratando de aprovechar allí que ya no hay alfil de casillas blancas. Pero Praggnanandhaa jugó caballo B7, ¿no? Y es que, por supuesto, sabe que si las blancas capturan el peón, vendría inmediatamente torre B8 y caería el peón de B2. Enroque de Abdusattorov que decide no capturar, torre a B8 de Praggnanandhaa que ahora sí defiende, A4, C6, A5, Abdu decide intentar ganar espacio, G6 de Praggnanandhaa que cuida la casilla F5, caballo F3, rey G7, dama A3 proponiendo el cambio, caballo E8, A6, B5, dama por D6, caballo por D6 y ahora torre FC1. Parece que las blancas empiezan a tratar de aprovechar esa debilidad que ha quedado en el punto C6. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo y es que Praggnanandhaa jugó torre FC8, Abdusattorov jugó B3, obviamente evitando que el caballo venga a la casilla C4, B4 de Praggnanandhaa que ataca al caballo, caballo A4 buscando la casilla C5, torre B5, buena jugada de Praggnanandhaa que busca quizá ir a la casilla A5 o simplemente liberar la posición con C5. Abdusattorov jugó caballo E1, C5 de Praggnanandhaa que aparentemente consigue la igualdad, D por C, caballo por, torre C por C5, torre por C5, torre por C5 y caballo D3. Y bueno, estamos llegando a un final que en teoría está igualado, ¿no? Quizá las blancas tengan una ligerísima ventaja de espacio gracias al peón A, pero bueno, tal vez no pese tanto. Torre B5 de Rameshbabu Praggnanandhaa que defiende su peón, F3 de Abdusattorov, caballo C4, buena jugada, interesante sacrificio de pieza, pero Abdusattorov jugó rey F2. ¿Qué pasa si las blancas capturan? Bueno, viene D por C4 atacando al caballo y en realidad los peones dan suficiente compensación. Por ejemplo, tras caballo C1 viene B3 amenazando calzoncillos, caballo E2 y B2. Y lo más probable es que a las blancas les cueste detener a los peones. Tendrían que entregar el caballo. Así que la posición sigue igualada. Por eso aquí Abdusattorov decidió no capturar. Praggnanandhaa jugó caballo A5 atacando el peón de B3. Torre C1 de Abdusattorov, caballo por B3 y torre C7. De momento, Praggnanandhaa tiene un peón de más, pero lo más probable es que las blancas lo recuperen. Va a caer el de A7. Y bueno, aquí empiezan los problemas, ¿no? Fíjense que estamos en la jugada 31, Praggnanandhaa tiene que hacer 9 movimientos, le quedan 12 minutos.
y el gran maestro indio se equivoca y juega D4. Entrega este peón innecesariamente. Lo correcto era caballo D2, tratando de empujar el peón B, y en caso de torre B7, vendría torre A5. Torre por A7 y tras B3 parece que la posición está igualada. En cambio, tras la jugada de 4, Abdusattorov jugó torre por A7, caballo C5 de Praggnanandhaa, caballo por C5, torre por C5 y E por D4. Ahora tenemos un final de torres donde Abdusattorov se ha quedado con un peón de más y no está claro que Praggnanandhaa tenga suficiente compensación. De hecho, aquí el gran maestro indio jugó torre C6 para fiscalizar el peón A y torre A8. Parece que la mejor jugada de las blancas era rey E3. En caso de B3 viene D5 y si B2 para coronar, entonces viene torre B7. Las negras pueden capturar, pero tras torre por B2 es un final con ventaja blanca debido a la ubicación del peón. En cambio, tras torre A8, rey F6 de Praggnanandhaa, que rápidamente intenta llegar al centro, rey E3 y B3. Bueno, increíble, pero parece que la posición es de igualdad. A7 de Abdusattorov, Praggnanandhaa tiene que ser muy preciso, jugó torre C7, H4, H5, rey E4, torre B7, poniéndole otra vez motor al peón, pero torre B8. Esta jugada prácticamente obliga a entrar en el final con peón de menos. Praggnanandhaa no tiene más remedio que comer en A7, torre por B3, torre A2, G3 y torre G2. Error. Y aquí empezamos a llegar al momento clave. Ya ambos jugadores pasaron el control de tiempo, les han dado 30 minutos más en el reloj. Y bueno, Praggnanandhaa comete este error en un final de torres. Lo correcto era jugar rey E6 y tras rey F4, entonces viene F6, torre B6 y rey E7 y parece que las negras logran mantener la igualdad. Pero bueno, ya saben cómo son los finales de torre de complicados, ¿no? En vez de eso, tras torre G2, F4 de Nodirbek Abdusattorov, rey E6 de Praggnanandhaa, D5 jaque, rey D6, torre B6, rey E7 y torre B7. Bueno, fíjense que la barrita sube, baja, pero en realidad la posición es de ventaja decisiva blanca. Praggnanandhaa jugó rey F6 para no perder el peón de F, torre B3 de Abdusattorov, rey E7, F5, G por F, rey por F5, torre D2, torre 3 jaque, rey F8 y tras torre E5 la posición ahora sí es de ventaja decisiva. Y es que, bueno, el rey viene a comerse el peón de H y las negras no lo pueden evitar. Torre D4, rey F6, torre D3, torre por H5, torre F3 jaque, rey E5, torre por G3 y rey D6. Las blancas tienen la amenaza de coronar el peón D y también el peón H. Torre A3 por parte de Praggnanandhaa, torre E5 de Abdusattorov, F6, torre E1, torre H3, rey C6, torre por H4, D6, torre C4 jaque y tras rey D5, Rameshbabu Praggnanandhaa tuvo que abandonar en una partida que parece se le escapó de las manos, ¿no? Praggnanandhaa encaja su segunda derrota y bueno, es que fíjense que aquí no se puede hacer nada. Tras torre C2 viene D7 y el peón va a coronar. Las negras pueden intentar empezar a dar jaques, pero tras torre D3, torre C1 y torre 3, viene rey por F6, torre F3, rey E6, torre 3, rey D6, torre D3, rey C7 y tras rey E7 y torre E1, pues el peón va a coronar y le va a costar la torre a las negras. Increíble, Rameshbabu Praggnanandhaa, uno de los candidatos al título mundial, está en problemas porque, bueno, lleva 2 derrotas consecutivas y, bueno, en la primera le dieron una clase magistral por dejar el rey en el centro y en esta partida le ganan un final que técnicamente debió haber sido tablas, ¿no? Para que vean lo difíciles de los finales. Vamos ahora con la segunda partida que quería mostrarles y es que si bien no es una partida entre dos candidatos, sí que fue una partida, yo diría que la mejor del grupo Masters el día de hoy. Se trata del duelo entre los grandes maestros Vladimir Fedoseyev, que viene de una derrota durísima contra Hans Niemann, que le ganó en solo 16 jugadas, contra el gran maestro Vincent Keimer, que por otro lado venía de ganarle a Anish Giri tras un colapso increíble del gran maestro holandés dejándose una pieza. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, con la blanca Vladimir Fedoseyev iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras Vincent Keimer respondía con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Una defensa ninso-india, dama C2 de Fedoseyev, enroque de Keimer, caballo F3, C5, D por C,
caballo A6, G3, caballo por C5, alfil G2, caballo E4, alfil D2, caballo por A6, enroque y torre B8. Posición yo diría que hasta teórica hasta este punto. Caballo de E4 de Fedoseyev, caballo E8 de Vincent Keimer. Y ahora aquí Fedoseyev mete una jugada súper interesante, ¿no? C5, la jugada que da la máquina y que parece haberle complicado un poco la vida a Keimer, que tuvo que pensar un buen rato aquí. Y les comento que fue casi una hora analizando para hacer el movimiento dama C7, que bueno, sí, técnicamente es el mejor. Aquí Fedoseyev jugó torre a C1, buena jugada, evitando quizá la captura del peón. Y Keimer jugó F5. Bueno, esta posición parece que es bastante difícil de valorar. Lo correcto era jugar B6, no alfil por C5 porque viene caballo A4. Y tras B6 y B4 parece que las negras van a perder material. Ahora, B6 sí que era lo correcto y tras caballo A4 entonces jugar B5. Tras F5, que fue lo que jugó Keimer, Fedoseyev jugó dama B3 atacando al alfil A5 de Vincent Keimer, caballo D2 de Fedoseyev, que parece buscar la casilla C4, además de abrir la diagonal para el alfil. Y ahora B6, error de Vincent Keimer que debió haber jugado B5 directamente. En caso de que las blancas tomen al paso, pues viene dama por proponiendo el cambio de damas. Y en cambio de caballo CB1, de caballo CB1, que es la que da la máquina, vendría caballo F6. Y bueno, parece que la posición está cerca a la igualdad. ¿Qué sucedió tras B6? Que bueno, Fedoseyev demostró que, bueno, tiene una capacidad de recuperación tremenda, ¿no? El gran maestro ruso jugó caballo de 5, un bonito sacrificio de caballo que ahora sí deja en bastantes aprietos a las negras. E por D5 de Vincent Keimer, dama por D5 de Fedoseyev, torre F7, C por B6, se amenaza la dama con el peón y la torre, y además se amenaza el alfil en A5. Aquí Keimer jugó dama por B6, pero tras caballo C4 las blancas van a recuperar material y se van a quedar en una posición bastante superior. Alfil B7 de Vincent Keimer que contraataca a la dama, caballo por B6, alfil por D5, caballo torre por B2, torre C5 y ahora cuando parece que quizá las negras tienen algunas opciones de igualar, ¿no? Tienen el toque sobre el peón, el otro peón de E, decidieron jugar torre B5. Lo correcto era alfil D2. Ojo, no torre por A2 porque viene caballo E7 y tras rey F8, alfil D5. Lo mismo pasa si captura, por supuesto viene alfil D5 jaque y la blanca gana en calidad. Pero alfil D2 sí que era la mejor porque tras A3 viene G6. Y bueno, todavía no está muy claro, ¿no? Es cierto que las blancas tienen ventaja, la mala estructura de las negras pesa, pero todavía es un final muy duro. En cambio, tras torre B5, torre FC1 de Fedoseyev. Torre C8 era más fuerte, ya que tras torre F8 viene A4. Tras torre FC1, caballo D6 de Keimer, E3 de Fedoseyev y alfil D8. Bueno, aquí ya empieza a pesar el tiempo, ¿no? Y es que, bueno, Keimer tenía que hacer todavía muchas jugadas. Tenía que hacer 15 jugadas en solo 12 minutos. Había que jugar torre F8 y en caso de alfil F1, torre por C5, torre por y caballo B7. ¿Qué pasó tras alfil D8? Bueno, torre por B5 de Fedoseyev, A por B5 de Keimer, alfil F1, G5, torre C5, B4, alfil C4. Fíjense que Fedoseyev mete las mejores jugadas y rey G7. Caballo por C4 quizá era mejor, ya que tras torre por, bueno, viene torre F8. Al menos se quita el alfil, pero igual el peón cae y el final debe ser de clara ventaja para las blancas. Tras rey G7, el problema es que vino alfil B3. Fedoseyev mantiene su poderoso alfil, torre F8 de Keimer, caballo por B4, F4, torre D5 atacando al caballo, alfil E7, E por F4, G por F4, torre D4, F por G3, H por G3, H5, caballo D3, rey H6, caballo E5, H4, G4, rey G5, torre D5 amenazando un descubierto, rey H6, caballo D3, H3, F4, no hay mucho que hacer aquí para las negras. Rey G7, rey H2, torre H8, caballo E5 y tras torre H4 para, bueno, en caso de que se capture, recapturar. La blanca jugaron torre D3 y ahora sí Vincent Keimer decidió abandonar porque se le va a caer el peón H, porque la blanca tiene un peón libre en A y bueno, porque están totalmente perdidas.
Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Gran recuperación de Vladimir Fedoseyev, que bueno, como les dije ayer, sufrió una derrota muy dolorosa, pero creo que con esta victoria va a ganar mucha confianza porque bueno, le está ganando al principal favorito del torneo, Vincent Keimer, que es el número 4 del planeta. Y ahora sí, finalmente vámonos con otro de los finales más increíbles del día de hoy, ¿no? Se trata del duelo entre los grandes maestros Anish Giri contra Yavo Kirsindarov, dos jugadores que van a estar en el próximo torneo de candidatos. Vamos a ver la partida rápidamente, que por cierto estuvo bastante igualada, ¿no? Aquí Giri iniciaba con la jugada C4. Giri venía de sufrir una derrota dolorosa contra Vincent Keimer, donde se colgó una pieza de manera inexplicable. Mientras que Sindarov, que venía de hacer tablas con Gukesh, salvándose de milagro tras un sacrificio de dama brillantísimo del campeón del mundo, respondía con E6. G3 de Anish Giri, que juega una inglesa, D5 de Sindarov, alfil G2, caballo F6, caballo F3, D4, D3, caballo C6, enroque, alfil C5, caballo B de 2, enroque, caballo B3, alfil E7, E3, D por E, alfil por E, caballo G4, alfil C5, alfil por, caballo por y B6. De momento todo bastante parejo. Aquí Giri jugó caballo B3, quizá un dama 4 era interesante, ¿no? Para buscar atacar al caballo y bueno, fíjense que todavía no se puede jugar alfil B7. En cambio, tras la jugada caballo B3, alfil B7, ahora sí de Sindarov, D4 de Giri, caballo E7, dama D3, caballo F6, torre A de 1, dama D6, torre FE1, torre A de 8, A3 y alfil por F3. Una decisión bastante curiosa, ¿no? Quizá era mejor jugar alfil A8 y mantener el alfil. Cuando se quite el caballo se cambian los alfiles porque bueno, ese alfil de casillas blancas puede ser bastante peligroso. Pero bueno, Sindarov decidió cambiar su alfil por de Anish Giri, C6, dama C3, torre D7, caballo C1, caballo F5 y ahora aquí Anish Giri decidió jugar B4 y llega el primer error de la partida y el primer momento crítico, ¿no? Aquí lo correcto era jugar caballo D3. Si bien las blancas tienen ventaja de espacio, también es cierto que los peones están un poquito débiles. De hecho, aquí hay que entregar uno de ellos, pero tras caballo E5 las cosas se complican para las negras y es que hay que jugar C5 entregando calidad. De nada sirve caballo por F3 porque viene dama por y ahora las negras igual están perdiendo material. Tras C5, en cambio, el caballo de D4 es muy fuerte. Vendría caballo por D7, caballo por y B4. Y bueno, las blancas tienen una ligerísima ventaja porque en realidad, como les digo, aunque las blancas tienen calidad de más, el caballo en D4 es muy fuerte. En cambio, tras la jugada B4, las negras jugaron caballo por D4, alfil por C6 de Giri que confiaba en este truco táctico. Y bueno, aquí Sindarov cometió un error, yo diría que por jugar un poco rápido, ¿no? Jugó caballo E2, un jaque intermedio que en realidad es una mala idea. Lo correcto era dama por C6. Tras torre por D4 no hay más, esta línea es forzada. Viene torre por D4, otra vez dama por D4 única y torre C8 y pueden ver que el peón es muy difícil de defender. De hecho, bueno, no hay cómo defenderlo en este momento. En caso de torre D1 para buscar los temas de mate pasillo, pues viene H5. Las negras defienden el mate y bueno, las blancas simplemente van a perder un peón. Van a tener que jugar un final con peón de menos defendiéndose e intentando buscar el empate. Increíble, pero bueno, Sindarov omitió esta variante. Aquí jugó caballo E2, Giri jugó caballo por E2, dama por C6, caballo D4, dama 4 y dama B3. La partida se vuelve a igualar. Dama por, caballo por, se cambian las damas, torre F de 8, torre por D7, torre por, torre E2, rey F8, torre D2, torre por y caballo por. Final de caballos. 3 contra 2 en el flanco de dama para las blancas, 4 contra 3 en el flanco de rey para las negras. E5 de Yavo Kirsindarov, rey F1 de Anish Giri, rey E7, rey E2, rey E6, F3, H5, rey D3, G5, caballo E4 y G4. Fíjense que las negras deciden meterse en el final de peones, ¿no? Podían quizá haber quitado el caballo, un caballo, bueno, no, en realidad no se puede quitar el caballo porque están tocando el peón, pero quizá podían cambiar también y tras rey por, entonces un G4. Pero bueno, tras la jugada G4, caballo por F6 por parte de Anish Giri, rey por F6 de Yavo Kirsindarov
y rey E3. Comienza el final. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Yavokir Sindarov lo sabe. Y bueno, decide comenzar a utilizar el tiempo, ¿no? Aquí casi que piensa alrededor de media hora y decide jugar rey F5. La jugada correcta, fíjense. Pasa de tener 49 minutos a 13 minutos. Es decir, pensó que 36 minutos. Buena jugada. Y bueno, Anish Giri probablemente también durante ese tiempo tuvo que haber analizado bastantes jugadas y decide jugar C5. Increíble, pero nuevamente Giri comete un error fatal en el final que le puede costar la partida. Ya saben que, como les digo, estos finales son muy delicados. Y bueno, las blancas cometen este error decisivo. Lo correcto era rey F2. Decíamos en el directo que el final tampoco es que era fácil, ¿no? Echar el rey para atrás en un final de peones es bastante complicado, va contra toda lógica. Siempre nos dicen que el rey debe ir hacia el centro. La idea es que tras G por F3 viene rey por, y si E4 jaque viene rey F2 otra vez. Tras rey E5 viene rey E3, F6 y tras H3 F5. Y la posición debe estar igualada tras la jugada A4. Fíjense que está el 3 contra 2. Aquí también puedo jugar en algún momento G4 para dislocar a los peones. Y la posición es de igualdad. ¿Qué sucede tras C5? Bueno, que Sindarov jugó B por C5, B por C5, rey E6 y tras F4 de Giri, Sindarov comete un error después de haber pasado el control de tiempo. Acababa de hacer la jugada 40, es decir, no tenía por qué jugar rápido en esta posición y jugó A5 prácticamente de inmediato. Miren el reloj, pasa de tener 43 minutos 19 a tener 43-40. Jugó casi al toque cometiendo un error. Las negras ganan con la jugada F6. ¿Cuál es la clave? Avanzar una casillita a este peón para que cree más amenazas. Aquí las blancas no tienen muchas opciones, ¿no? En caso, por ejemplo, de rey E4 vendría F5, rey E3 y E4 ganando la partida porque el peón queda pasado. Punto. El rey viene a comerse este y se acaba. Y en caso de F por E5, entonces viene rey por E5, C6, rey D6, rey E4 y tras rey por C6, básicamente las blancas están perdidas, no tienen cómo defender la posición. Por ejemplo, supongamos que el rey va a D4 para intentar llegar y evitar la captura del DA. Bueno, viene rey B5, rey C3, A5, rey B3 y F5. El problema es que hay un 3 contra 2 en este flanco y cuando el rey trate de volver, viene rey C5, A4 y F4. El final se gana porque los peones negros, o bueno, el peón negro en este caso, corona mucho más rápido que los peones blancos. Ahora, ¿qué pasa en este final donde tras rey por C6, la blanca juega en rey F5? Bueno, van por los peones, parece que hay tiempo, ¿no? Para coronar. Resulta que no hay tiempo, fíjense, rey B5, rey por peón, rey A4, el peón cae y el peón negro corona un poquito antes para controlar la coronación del peón blanco. Increíble final, pero Yavokir Sindarov creo yo que, bueno, cree que la situación es la misma, no importa si juega primero rey arriba, si juega 5, decide jugar A5 y la posición se vuelve a igualar. Parece que Giri va a salvar la partida milagrosamente. Aquí las blancas jugaron C6, F6 de Yavokir Sindarov, F por E5, F por E5 y tras rey E4 y rey D6, la partida finaliza en empate. Y bueno, Yavokir Sindarov deja pasar una oportunidad de oro para poder ganar una partida que, bueno, era vital en sus aspiraciones de ganar este torneo, ¿no? Y es que Giri, pues, es uno de los rivales a vencer. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este segundo resumen? Increíbles partidas. Bueno, primero Praggnanandhaa encaja su segunda derrota consecutiva. Fedoseyev logra recuperarse y bueno, derrota a Keimer que venía de ganarle precisamente a Giri en la primera ronda. Y bueno, en esta partida dos de los candidatos fallan aquí en los finales, ¿no? Tanto Giri por jugar ese C5 perdedor como por Yavokir que juega A5 y bueno, básicamente deja escapar la partida, ¿no? Así que como decía un suscriptor hoy en el directo, cuidado porque parece que estos jugadores están siendo unos verdaderos monstruos en lo que es apertura y medio juegos, pero por eso es que Magnus Carlsen le lleva todavía varios pasos adelante, porque Magnus es uno de los mejores finalistas de la historia. Yo creo que estos finales Magnus jamás los habría dejado escapar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué creen? ¿Deben enfocarse más en los finales estos super top? Parece interesante, ¿no?
Bien, amigos, si les gustó, bueno, primero la tabla de posiciones, por supuesto, para que sepan cómo va el torneo. Aquí tenemos a Hans Niemann de primero con 1,5, pero empatado con Abdus Satorov y con Arjun Erigaisi también con 1,5. Más abajo con un punto está Gukesh, Fedoseye, Van Forest, Chitambaram, Bluebaum, Taitaiba Nguyen, Erdogmus, Sindaro, Vincent Keimer. Y en el fondo con medio punto Giri y de último Pragnananda. Increíble ver a Pragnan en un torneo de último. Además, con 2 ceros allí en su marcador, ¿no? Pero bueno, así es el ajedrez. ¿Qué les pareció este segundo resumen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y para que me acompañen mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, en la transmisión de la ronda 3. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.